empezar necesitamos un mantel entero que no está roto, y luego si tienes otros trozos o restos o un mantel totalmente desmontado, no te preocupes porque nos sirve igualmente. En caso de que quieres que la bandeja sea un poco más grande que lo que es el mantel individual, vamos primero a hacer unas vueltas más con una tira suelta que hemos desmontado de otro mantel. Yo en mi caso hice 4 vueltas más en total para que la superficie, o la parte de abajo de mi bandeja sea un poco más grande. Como veis, estoy aplicando la silicona en el lado de la bandeja y hago trocitos por 10 centímetros cada vez y esperando hasta que se seque bien primero antes que sigues. Cuando llegas al tamaño deseado, pegamos el cabo y volvemos a desmontar un poco más de tiras de paja para poder ahora subir nivel. En vez de aplicar silicona en el lado de la tira de paja anterior, voy a ahora poner la silicona por encima. Muy poquito, porque lo que no queremos es ver muchos restos de silicona sobresaliendo entre cada tira. Cuando hemos hecho la primera vuelta, vamos a subir nivel por encima de la tira, como si fuera un espiral. Muy importante es que dejas secar el silicona bien antes que sigues con el siguiente trocito, porque si no, luego se despegará y tienes que volver a pegarlo. Sigues haciendo vueltecitas hasta que llegas a la altura deseada del borde de tu bandeja. Cuando acabamos, cortamos el cabo poco en un pico y yo acabo justamente donde he empezado a subir nivel de la bandeja. Hacemos la vuelta porque ahora vamos a hacer las asas. Empezamos en el centro de pegar una tira de paja. Hacemos la vuelta y apretamos bien desde el interior. Y medimos ahora más o menos cómo largo queremos la asa, aplicamos un poco de silicona, aguantamos bien hasta que está seco y ahora repetimos con el siguiente trocito y pasamos por abajo. Vamos cruzando por toda la parte de abajo de la bandeja, apretamos otra vez bien desde el interior, trocito por trocito. Apretamos otra vez y hacemos ahora el mismo paso con la siguiente asa de la bandeja. Ahora volvemos a la parte de abajo de la bandeja, cortamos a medida y lo pegamos el último trocito. Ahora, por culpa de las 2 tiras debajo de la bandeja, la parte de abajo de la bandeja no está totalmente plano. Así que vamos a cortar 4 trocitos cortitos de la misma tira y la vamos a pegar en diferentes sitios de la bandeja para que ahora mismo todo será igual de plano. Y ya al final solo hemos utilizado 2 mantelitos, uno para la base y la otra para subir nivel. ¿Qué os parece? Ya está listo. Necesitas un mantel individual de mimbre o de paja y lo vamos a cortar por la mitad. Obvio que puedes coger el tamaño que quieras. Yo he cogido una chiquitita, pero también existen unos bastante más grandes que también quedará muy guapo. Y como veis, lo estoy cortando con tijeras, aunque cuesta un poquito. Creo que con tijeras se consigue un corte más recto que por ejemplo con cúter. Ahora necesitamos papel de horno, porque cuando vamos a aplicar cola caliente o silicona caliente y después presionamos una cuerda rústica un poco más gruesa, que puede ser que sobresale un poco de pegamento y así no se quedará pegado a nuestra superficie que estamos trabajando. También puedes presionarlo hacia abajo y así también evitas la posibilidad de quemarte los dedos. Presionamos bien para evitar que el mimbre se va deshilachando y cortaremos solo sobrantes. Si no vas a utilizar la otra mitad de este mantel, también puedes coger una tira larga de mimbre y utilizar esto para rematar lo que en mi caso he utilizado la cuerda, pero como yo quiero utilizar las 2 partes, lo voy a hacer los 2 con cuerda. Ahora necesitas lana o cuerda y en el caso que vas a querer teñirla es muy importante que hagas una prueba, porque las lanas sintéticas normalmente no suelen coger muy bien el tinte. Cogeremos un hilo de esta lana a cuerda, pero cogeremos el doble de longitud, por lo que lo que vamos a hacer es doblarlo y el centro vamos a pegar
y la parte de atrás más o menos 2 centímetros desde el borde. Ahora lo giramos y se quedará así, súper bonito. Ahora tienes la opción de teñirla si quieres, pero no hace falta, como he dicho al principio del vídeo. Aquí también estoy utilizando el mismo tinte que he preparado para el tapiz, así que esta primera vez que parece muy oscuro, que al final realmente no es, porque escurriéndolo ya se ve directamente que se ha aclarado y se aclaró aún más en cuando se empezó a secar. Así que preparé un segundo tinte para el tapiz grande, con más tinte y menos agua, y este voy a utilizar ahora también. La parte de arriba de verdad me quedó muy bien en gris clarito, así que decido que al final esta parte dejo como está. Voy a tener solamente lo que son las puntas. Lo dejo en el cubo colgando unos 20 minutos, luego lo escurro bien y lo dejo secar. Puedes cortar los flecos abajo todo recto o dejarlos más irregular. A mí me gusta personalmente dejarlos irregular, pero ese es totalmente a tu gusto. Para este tutorial necesitas una funda de cojín y de color beige. Colocamos papel de horno por debajo para que no se quede pegado a la superficie y vamos a empezar a enrollar cuerda rústica alrededor de nuestra palma, porque esa es más o menos la longitud de los flecos que vamos a crear. Cuando tenemos la mano llena, vamos a sacarlo con cuidado y introducimos las tijeras para cortarlos. Corto las cuerdas más o menos de 10 en 10 porque cortarlos todo a la vez no era a ser posible, y además hay que hacer 2 cortes. Cuando tenemos cortado estas por la mitad, tenemos unas cuerdas que tenga el doble de longitud de nuestros flecos, así que vuelvo a coger secciones de 10 en 10 y los vuelvo a cortar por la mitad. Ahora tenemos un montón de cuerdecitas del mismo longitud y vamos a empezar a pegar. Vamos a aplicar silicona caliente, más o menos con un grosor de 2 centímetros para que adhiera bien la cuerda. Colocamos unas cuantas cuerdas encima, pero sin presionar, porque si no nos vamos a quemar los dedos. Para eso cogemos el cartoncito y presionamos. Voy haciendo en trocitos de 5 centímetros porque si no, no te da tiempo en colocar las cuerdecitas. A más o menos un cuarto de cojín hecho, me quedé sin cuerda rústica. Y la cuerda que he podido comprar era bastante más fino, así que para no ver tanta diferencia he cogido un trocito de cartón, lo he doblado para que tenga longitud de los flecos y he puesto cuerda alrededor. Ahora pongo silicona y con la cuerda puesta alrededor del cartón la presiono a la tela. Después introduzco las tijeras entre los 2 cartones y corto los flecos por la mitad. Ahora he conseguido doble cantidad de cuerdas, que al final no se verá la diferencia con la cuerda más gruesa que he utilizado antes. Para deshilachar la cuerda voy a utilizar un peine y un cepillo con las puntas finas. Aunque la cuerda es gruesa, primero tenemos que separar las 3 hebras que tiene para poder peinarlas. Esa es la ventaja que tiene la cuerda fina. No hace falta, aunque está compuesta de 3 hebras también, como son tan finitas, directamente puedes empezar a peinar para que se deshilache. Vamos a echar un poquito de laca de pelo para que se quede más firme y también que dejan de deshilachar y soltar hilitos. Para quitar el rizo a la cuerda, como está enrollado, voy a aplicar un poquito de agua, de un spray, y luego voy peinando, así se quedará más liso. Primero quiero acabar el cojín y después voy a cortar todos los flecos a la misma longitud. Para cubrir este cojín voy a utilizar estos salvamanteles de mimbre y para eso necesitamos primero desmontarlo, y eso se hace cortando las cuerdecitas, que solamente hace falta hacer una vuelta cortándolas, y una vez que están cortadas ya de tirón puedes empezar a desenrollar el mantel. Y ya está, ya tenemos todo el mimbre que necesitamos para empezar a cubrir. Lo vamos a pegar con silicona caliente y para prevenir que las 2 telas se pegan entre ellos, voy a colocar un cartón entre medio dentro de la funda. Alisamos la tela y empezamos. Como el extremo está deshilachando, lo que vamos a hacer es rematarlo poniendo un poquito de silicona y lo doblamos por la parte de atrás y así quedará más bonito. Para evitar que me quemo los dedos, utilizo un objeto para doblar este trocito y así quedará desde la parte de delante y perfecto para empezar.
Hay dos patrones que podrías seguir. Una de ellas es haciendo líneas horizontales, de un lado del cojín al otro, haciendo un tipo zigzag. Y el otro patrón es haciendo un espiral cuadrado hacia el interior. Y esta es la que voy a hacer yo. Voy a empezar a aplicar un cordón de silicona encima de la cuerda porque así rematamos el inicio de los flecos. Cogemos nuestra trenza de mimbre, lo colocamos encima de la cola, presionamos y esperamos hasta que se enfríe la cola. Levantamos la trenza y aplicamos otra vez unos 15 centímetros de cordón de cola. Presionamos y aguantamos hasta que enfríe la cola. Cuando llegamos a la esquina no es nada difícil porque el mimbre es bastante flexible y el proceso es exactamente lo mismo. Cuando hemos hecho una vuelta entera con el mimbre, vamos a colocar la trenza por la parte interior de la primera vuelta y vamos a seguir haciendo exactamente lo mismo. Si llegas a agostar una entera, luego simplemente tienes que aplicar uno encima del otro y cuando sigues luego ya no se ve nada. Cuando llegamos casi al centro de nuestra funda, pues vamos a cortar la trenza a medida, siempre mejor poco a poco, porque si le cortas demasiado corto ya no hay vuelta atrás. Yo lo vuelvo a cortar un poquito más porque justamente no entraba en el agujero y cuando lo tienes cortado bien, pues hay que aplicar cola por debajo y a presionarlo hasta que está totalmente enfriado. Como es un producto natural, puede ser que a unos lados hay unos trocitos que sobresale de la trenza. Esto lo voy cortando para que se quede bien bonito. Quitamos el cartón que teníamos dentro y ponemos el relleno. Así es como se queda por la parte de atrás, que también es bastante divertido, y así por la parte de delante. Me encanta el resultado. Pero falta una cosita por hacer. Ahora que ya veo exactamente cómo está quedando, voy a cortar los flecos totalmente igual a la misma medida. Y ya está listo. ¿Qué os parece?